Hola chicos, ¿cómo están? Soy el doctor David Livia Cabrera, docente y coordinador académico en Villamedic, y el día de hoy les traigo un video acerca de lo que es la glucólisis, pero explicado de una manera sencilla para que puedas sacarle provecho. Ok, ¿qué cosa es la glucólisis? La glucólisis, como su nombre lo dice, es la lisis, es decir, la ruptura de la glucosa. Recuerden ustedes que la glucosa es el componente principal de los carbohidratos y los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Por eso a la glucosa la conocemos como el principal combustible que tienen nuestras células para poder obtener energía. En este proceso que es la glucólisis, lo que yo voy a hacer es empezar a romper la glucosa para poder llegar a obtener esa energía que me da este nutriente. Por eso, glucólisis significa lisis, ruptura de la glucosa. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con la glucólisis? Con la glucólisis lo que vamos a conseguir es que una glucosa, que es un compuesto que tiene 6 carbonos, termine transformándose o dando origen a 2 piruvatos, que es una molécula que tiene 3 carbonos. De esta manera se conserva el número de carbonos que tuvo inicialmente el nutriente. Entonces eso es glucólisis. Una glucosa, que es un nutriente de 6 carbonos, me va a dar el 2 piruvatos, que es una molécula que tiene 3 carbonos. ¿Cuántas reacciones químicas tiene esta vía metabólica de la glucólisis? Tiene 10 reacciones químicas, las cuales nosotros las podemos clasificar en 5 reacciones que van a formar parte de una primera fase que conocemos como fase de preparación o fase preparatoria, y 5 reacciones químicas que van a formar parte de una fase, que es la segunda fase, que se conoce como la fase de beneficios. En total serían 10 reacciones divididas en 2 fases de manera equitativa. Y ya vamos a ver por qué llamamos a cada una de ellas de preparación y de beneficios. ¿Dónde se realiza la glucólisis? La glucólisis es un proceso metabólico, una vía metabólica en la cual se va a llevar a cabo en todas las células de todos los tejidos. Y específicamente dentro de la célula, ¿en qué lugar? En el citoplasma de la célula. Es una vía que se produce en el citoplasma celular. Entonces, yo les voy a traer a continuación una explicación de lo que ustedes deben saber de la glucólisis. ¿Qué cosa es lo más importante, lo que ustedes se tienen que fijar para su estudio dentro del curso de bioquímica, pero también para su vida como médicos, que es muy importante? Entonces, tenemos aquí nosotros las 10 reacciones químicas que forman parte de esta vía metabólica de la glucosa y las hemos dividido en 2. Esta primera parte que vamos a explicar es la fase de preparación o fase preparatoria, y esta segunda fase vendría a ser la fase de beneficios. Entonces, vamos a iniciar con la fase de preparación o fase preparatoria. Tenemos aquí, como ustedes ven, a la glucosa. Y la glucosa, al ingresar hacia las células, lo primero que va a sufrir es la acción de una enzima que se conoce como la enzima hexoquinasa. La hexoquinasa convierte a la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima lo que hace es adicionarle un fósforo a la glucosa. ¿Por qué? Porque de esta manera, al adicionarle un fósforo a la glucosa, impide que la glucosa pueda salir de la célula. Es como que atrapa a la a la glucosa dentro de la célula. No deja que se vaya de la glucosa. Y esto nos va a dar la glucosa 6-fosfato, que es la glucosa 6-fosfatada. Este es un proceso que gasta energía. Vean ustedes cómo yo necesito del ATP, que es mi moneda energética, para poder llevar a cabo esta reacción química. Este primer paso dentro de la glucólisis es importante porque esta enzima, que es la hexoquinasa, es una enzima clave dentro de la glucólisis. Nosotros tenemos diferentes tipos de hexoquinasas, pero una de ellas, que es la tipo 4, va a recibir un nombre especial que se denomina glucoquinasa. Esta enzima, que es la glucoquinasa, la enzima que se encuentra especialmente en el hígado y el páncreas,
tiene, a diferencia de las otras exoquinasas, que para poder activarse necesita una mayor cantidad de glucosa. Esto es importante porque le permite ser como un sensor de glucosa. Ante determinada cantidad de glucosa, esta enzima va a poder activarse. Y la velocidad que tiene esta enzima también es mucho más lenta que de las otras exoquinasas. Y estas dos características le dan la importancia para el metabolismo de la glucosa. Y como es una enzima importante dentro del metabolismo de la glucosa y se encuentra en estos dos órganos claves como el hígado y el páncreas, entonces es regulada por las hormonas que intervienen en el metabolismo de la glucosa. ¿Cuáles son esas hormonas? Son el glucagón y la insulina. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? La insulina estimula la glucoquinasa. Eso quiere decir que la insulina permite que haya mayor conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato en el hígado y en el páncreas. Mientras que el glucagón lo que hace es inhibir a la glucoquinasa. Esto quiere decir que hay menor formación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esta característica hace que estas enzimas, que es la exoquinasa en el resto de tejidos y la glucoquinasa en el hígado y el páncreas, sea la primera enzima clave dentro de la regulación de la glucólisis. Luego nosotros tenemos que la glucosa 6-fosfato va a ser transformado a fructosa 6-fosfato. Esta conversión se hace por una enzima que no tiene relevancia e importancia dentro de la regulación de la glucólisis. Por eso es que no es imprescindible que ustedes la aprendan y conozcan de esta enzima. La siguiente reacción, que es la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, esta sí es importante. ¿Quién es la enzima que interviene en esta conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato? La fosfofructoquinasa 1. Esta es una enzima también importante dentro de la glucólisis. Esta reacción que convierte la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato también tiene consumo de energía. Vean que utilizamos nuestra moneda energética, que es el ATP, para poder llevar a cabo esta reacción. ¿Por qué es importante esta enzima? Porque esta enzima, igual que hemos comentado con la exoquinasa y la glucoquinasa, también es una enzima que puede ser regulada. ¿Por quién puede ser regulada? Vean ustedes, vamos a tener que cuando haya una concentración alta de ATP, eso quiere decir que cuando haya mucha moneda energética, haya mucha energía, el exceso de ATP inhibe a la fosfofructoquinasa 1. Esto es comprensible porque si yo tengo mucha energía, ¿para qué voy a querer seguir degradando la glucosa para poder obtener esta energía? Entonces ya no sería necesario. Por eso el ATP inhibe a la fosfofructoquinasa 1. ¿Quién más? El citrato. El citrato es un compuesto que va a formarse durante el ciclo de Krebs. Entonces, si hay un exceso de citrato, eso quiere decir que ya no es necesario seguir haciendo la glucólisis, porque ustedes deben recordar que luego la glucólisis que me va a dar origen al piruvato, ese piruvato va luego a convertirse a acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A entrar al ciclo de Krebs, donde se va a formar el citrato. Entonces, si ya hay suficiente cantidad de citrato, ¿para qué voy a querer seguir degradando la glucosa? Entonces, también esta inhibe a la enzima fosfofructoquinasa 1. Por otro lado, ¿quiénes estimulan a la enzima fosfofructoquinasa 1? El AMP. ¿Qué cosa es el AMP? El AMP proviene de la degradación, del consumo del ATP. Entonces, si yo tengo que hay mucho AMP, significa que se ha consumido mucho ATP. Eso quiere decir que no tengo esa moneda energética, falta energía. Entonces, esto estimula a la fosfofructoquinasa para que pueda obtener energía de la glucosa. Y el otro compuesto importante que se encarga de estimular, activar esta enzima, que es la fosfofructoquinasa 1, es un compuesto que se denomina fructosa 2,6-bifosfato. Ustedes verán que hay una similitud, porque ven que el producto
de la acción de la fosfofructoquinasa sobre la fructosa 6-fosfato es la fructosa 1,6-bifosfato. Pero ustedes ven aquí que hay una molécula que estimula a la enzima fosfofructoquinasa 1 que es parecida, que es la fructosa 2,6-bifosfato, ¿no? Son similares, la diferencia está en que una tiene un fosfato en la posición 1 y la otra tiene el fosfato en la posición 2. ¿De dónde viene esta enzima fructosa 2,6-bifosfato? ¿De dónde viene este compuesto, la fructosa 2,6-bifosfato? Viene de la acción de la enzima fosfofructoquinasa 2 sobre la fructosa 6-fosfato. ¿Qué cosa quiere decir? Que el compuesto fructosa 6-fosfato puede estar influenciado por la acción de dos enzimas, la que pertenece a la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa 1, pero también a la acción de otra enzima similar, que es la fosfofructoquinasa 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso la fosfofructoquinasa 2 dará origen a una fructosa que está fosfatada en la posición 2 y 6. Por eso se llama fructosa 2,6-bifosfato. Y este compuesto es importante porque es este compuesto el que va a permitir regular a la enzima fosfofructoquinasa 1. Y la enzima que genera a este compuesto, que es la fosfofructoquinasa 2, va a poder ser influenciada por las hormonas. ¿Por qué hormonas? Por las hormonas responsables del metabolismo de la glucosa. ¿Cuáles son? La insulina y el glucagón. ¿Qué cosa hace la insulina? La insulina estimula a esta enzima fosfofructoquinasa 2. ¿Por qué? Porque si la estimula, puede formar más fructosa 2,6-bifosfato y la fructosa 2,6-bifosfato estimular también a la fosfofructoquinasa 1. Eso quiere decir que la insulina permite que continúe la glucólisis. Por otro lado, el glucagón tiene una acción contraria. El glucagón lo que hace es inhibir a la enzima fosfofructoquinasa 2. Al no haber acción de esta enzima, no se forma la fructosa 2,6-bifosfato y no se estimula a esta enzima que es la fosfofructoquinasa 1. Por tanto, el glucagón pues inhibe que continúe la glucólisis a través de la regulación en este punto de esta vía metabólica. Esto hace que la fosfofructoquinasa 1 sea la segunda enzima importante en la regulación de la glucólisis. De hecho, es la enzima principal dentro de la regulación. Y este dato es un dato que no te puedes olvidar. Muy bien, entonces, una vez que nosotros tenemos a la fructosa 1,6-bifosfato, este compuesto va a ser dividido. Vamos a poder dividirlo en dos compuestos. Va a originar dos compuestos. Hasta aquí, los distintos compuestos, glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato, todos ellos eran moléculas que tenían 6 carbonos. Aquí, la fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en dos compuestos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído trifosfato. Ambas moléculas con 3 compuestos cada uno. Aquí tampoco es importante la enzima que hace eso porque pues, no es importante en la regulación de la glucólisis, pero lo que yo sí quiero que te lleves de información es que a este punto la molécula pasa a dividirse a 2 moléculas de 3 carbonos. Y otra cosa importante que tienes que saber en la glucólisis es que la dihidroxiacetona fosfato se puede convertir a gliceraldehído trifosfato. De hecho, esto es lo que sucede, de tal manera que en esta primera parte, en esta primera fase preparatoria, yo voy a tener que la fructosa 1,6-bifosfato va a terminar dando origen a 2 gliceraldehídos trifosfatos. Por eso esta primera fase se llama fase preparatoria, porque lo que hace es convertir una molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos, que va a ser en este caso la gliceraldehído trifosfato. Y hasta aquí termina la fase de preparación. Esta fase de preparación, como ustedes ven, se caracteriza por tener 2 vías importantes de regulación que ya hemos comentado y también porque hay gasto de ATP para esta fase de preparación.
Vamos hacia la segunda fase. En este caso estamos entrando a la fase de beneficios y ahora vamos a ver por qué se llama fase de beneficios. Nos habíamos quedado con el gliceraldehído trifosfato. ¿Qué pasa con esta molécula? Esta molécula de gliceraldehído trifosfato se va a convertir luego a un 1,3-bifosfoglicerato. Igualmente la enzima que participa en esta conversión tampoco tiene una importancia clínica, pero sí quiero que te lleves con esto, que esta conversión de gliceraldehído trifosfato a 1,3-bifosfoglicerato va a permitir que esta coenzima que es el NAT, que acuérdate que el NAT es un transportador de electrones que luego va a permitir llevar eso hacia la mitocondria, hacia la cadena transportadora de electrones para que pueda pasar los electrones a través de esta cadena y generar más ATP, más energía. Este NAT se va a reducir y se va a formar un NAT reducido. Y este NAT reducido es importantísimo porque este es el que está ya transportando aquí los electrones al haber sido reducido. Y este va a ir luego, como les comentaba, a la mitocondria a ceder sus electrones en la cadena transportadora de electrones y generar mayor cantidad de energía. Entonces, quédate grabado con esto, importantísimo, cómo el NAT se reduce y gana los electrones que luego los va a llevar hacia la mitocondria. El 1,3-bifosfoglicerato se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Y en este caso también la enzima, el nombre de la enzima no es tan importante, pero sí quédate con la idea de que en este punto de regulación hay una ganancia de energía. ¿Por qué? Porque el ADP se va a convertir en ATP. Eso quiere decir que estoy ganando un ATP en esta conversión. El 3-fosfoglicerato luego se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Igualmente la enzima que actúa aquí no es de tanta importancia clínica. El 2-fosfoglicerato se va a convertir luego en fosfoenolpiruvato, que también igualmente no es indispensable que nos aprendamos el nombre de esta enzima que participa en la reacción, pero sí importantísimo en la última reacción de esta fase. El fosfoenolpiruvato se transforma en piruvato a través de la acción de la enzima piruvato quinasa. Esta enzima sí es importante que tú la aprendas. Primero, date cuenta, en esta parte hay una ganancia de energía también, porque la conversión de fosfoenolpiruvato a piruvato por la piruvato quinasa permite convertir el ADP en ATP. Eso quiere decir que hay ganancia de energía. Pero fíjate qué importante es la piruvato quinasa. La piruvato quinasa es la tercera enzima importante en la regulación de la glucólisis. Porque mira, esta enzima también va a poder ser regulada, su expresión, por otros compuestos y por la acción hormonal. Fíjate, ¿qué cosa estimula a que se pueda activar la piruvato quinasa? Estimulan su acción el AMP, lo habíamos dicho, ¿no? El AMP significa que no hay energía. Entonces yo necesito obtener más energía. Por eso el AMP estimula la piruvato quinasa para que continúe este proceso de glucólisis. ¿Qué otro producto? La fructosa 1,6-bifosfato. Sí, la fructosa 1,6-bifosfato que tenemos aquí en la fase preparatoria. ¿Por qué? Porque en este caso la fructosa 1,6-bifosfato dice, oye, mira, yo ya pasé este punto de regulación importante que habíamos hablado de la fosfofructoquinasa. Tengo suficiente cantidad, hay suficiente cantidad de fructosa 1,6-bifosfato. Tiene que continuarse la glucólisis, tiene que terminarse la glucólisis. Por eso este compuesto es importante para activar a la enzima piruvato quinasa. ¿Quiénes inhiben a la enzima piruvato quinasa o quiénes no estimulan a la enzima piruvato quinasa? El ATP, claro, porque si yo tengo un exceso de ATP, un exceso de energía, pues ¿para qué voy a querer seguir yo teniendo utilizando la glucosa para poder obtener energía? Ya no sería necesario. Y la acetilcoenzima A, porque la acetilcoenzima A es originada del metabolismo del piruvato. Entonces, si hay suficiente acetilcoenzima A que viene del piruvato, ¿para qué voy a querer yo seguir formando piruvato? Entonces, vean cómo esta enzima también es regulada por otros compuestos. Y les había dicho que también desde el punto de vista hormonal. ¿Por qué? Porque las hormonas del metabolismo de la glucosa, la insulina y el glucagón, también entran a tallar acá. ¿Qué hace la insulina? La insulina lo que hace es
que esta piruvato quinasa sea más sensible a estos estimulantes como el AMP o la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón lo que hace es más bien lo contrario, inhibe y hace que la piruvato quinasa más bien sea más sensible a los inhibidores, a aquellas cosas que lo inhiben. Entonces, en buen cristiano, la insulina estimula la acción de la piruvato quinasa, mientras que el glucagón inhibe la acción de esta enzima piruvato quinasa. Entonces vean cómo esta también es una enzima importante dentro de esta vía metabólica que es la glucólisis. Finalmente hemos conseguido que la glucosa se convierta en piruvato. Recuerda de esta fase de beneficios que al terminar yo la fase preparatoria he obtenido 2 gliceraldehídos trifosfatos. Por tanto, cada una de estas moléculas va a pasar por toda la fase de beneficios. Y esta molécula va a terminar generando entonces 2 piruvatos al final, porque cada uno de los gliceraldehídos trifosfato va a generar un piruvato. Por eso es que yo digo, la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, me va a terminar dando 2 moléculas de piruvato, que es un compuesto que tiene 3 carbonos. ¿Por qué se llama la fase de beneficios? Pues porque ustedes lo ven aquí, estamos ganando al inicio un NAT reducido, estamos ganando un ATP y aquí al final, en la última reacción, estamos ganando otro ATP. Como estoy ganando cosas que me van a servir a mí para poder obtener energía, entonces por eso se le llama la fase de beneficios y son 5 reacciones de la misma manera. Chicos, cuando ustedes tengan la glucólisis, a veces uno ve cómo están todos los compuestos y todas las enzimas y le puede parecer tal vez un poco complicado. Pero lo importante es que tú te aprendas los puntos claves dentro de la glucólisis que yo les he ido mencionando durante este video. Y sobre todo estos 3 puntos de regulación que no te debes olvidar con enzimas claves, que los voy a volver a repetir. La primera reacción, que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, que es regulada por la enzima hexoquinasa, que en el caso del hígado y el páncreas se denomina glucoquinasa. Segundo punto de regulación, la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, que se hace gracias a la enzima fosfofructoquinasa, que este punto es considerado el principal punto de regulación de la glucólisis. Y tercer punto de regulación, la última reacción, la conversión de fosfoenolpiruvato a piruvato por la acción de la enzima piruvato quinasa. Eso es esencial. Ahora, si yo hago un análisis de toda la glucólisis, ¿qué es lo que voy a tener? En efecto, a partir de una glucosa he obtenido 2 piruvatos, pero también he obtenido algunas ganancias. Vean ustedes, la ganancia neta de la glucólisis en cuestión de energía va a ser la ganancia de 2 ATPs y la ganancia de 2 NAD reducidos que van a transportar los electrones luego a la cadena transportadora de electrones. Vamos a verificar esta ganancia neta. Vean ustedes, en la primera fase, que es la fase de preparación, yo he gastado 2 ATPs. Aquí ustedes ven un gasto de ATP en la primera reacción y un gasto de ATP en la tercera reacción. Por otro lado, si yo me voy a la fase de beneficios, yo tengo la generación de un ATP en la séptima reacción y otro ATP en la 10ª reacción. Pero recuerden que aquí hay 2 gliceraldehídos que van a pasar por esta segunda fase. Entonces, en realidad, yo lo que voy a tener es que al pasar ambos gliceraldehídos trifosfatos, yo voy a tener la generación en total de 2 ATPs por cada uno. Y como son 2 moléculas, serían 4 ATPs. Entonces, si yo he ganado en la fase de beneficios 4 ATPs, pero he gastado 2 ATPs en la fase de preparación, entonces 4 menos 2 serían 2 ATPs. Por eso la ganancia neta sería de 2 ATPs. Y aquí en la primera reacción de la fase de beneficios tenemos la generación del NAT reducido. Acuérdense, como son 2 gliceraldehídos trifosfatos que pasan por esta reacción, cada uno de ellos me gana un NAT, por eso son 2 NAT reducidos como ganancia neta. Esto es importante que lo tengan en consideración porque vean que durante la glucólisis también hay ganancia de energía. Muy bien chicos, para finalizar
vamos a ver que el piruvato va a continuar su camino dentro del metabolismo de la glucosa para poder obtener energía de distintas maneras. Pero esa es una historia que te voy a contar en otro video. Muy bien chicos, espero que les haya gustado este video y que les ayude en la comprensión de la bioquímica, que a veces puede ser un poco difícil, pero en realidad lo hemos querido hacer de una manera más didáctica. No te olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.